Gloria a Dios. Vamos a abrir en el Evangelio de Lucas, por favor. Los del sonido ahí atentos. Lucas, capítulo 18. Versículo 9 al 14. Vamos a empezar orando ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo estaba diciendo una verdad espiritual. Y puso el ejemplo de dos personas, una considerada una persona religiosa, que trata, se supone como religioso, tratar de cuidar su vida siendo bueno. Y el otro un publicano, que para los judíos los publicanos son las personas que se han separado de la congregación y que se han metido a las cosas que para Dios se supone que no deben de hacerse, pecadores, etcétera, etcétera. Pero los dos fueron al templo y hubo dos actitudes. La del fariseo, diciendo: gracias que no soy malo como aquel. Y la del publicano pecador, diciendo, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos y decía: Señor, tú sé propicio. Subraya esa palabra, propicio. En pocas palabras, este hombre decía: Dios, tú sálvame. Yo no puedo. Yo no puedo. El otro ya daba por hecho que por su buena conducta y por su portarse bien, ya tenía el favor de Dios. Se había ganado a Dios y lo único que tenía que hacer era no contaminarse como el otro. Ahora, ¿cuál es tu forma de concebir el por qué hayas sido aceptado para con Dios? Hoy vamos a hablar y vamos a desarrollar un tema que se llama el misterio de la justificación. ¿Qué es justificación? Yo quiero que sepas que todas las personas, desde que nacen bajo un concepto que se llama pecado. El pecado habita en ellos, aunque todavía no se ha desarrollado en ellos. Un niño, pues, ¿qué entiende del pecado? Nada. Pero a medida que crece, se empieza a desarrollar esa semilla de maldad que fue transmitida por el pecado de origen. La misma escritura en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos para allá. Romanos 5, 12, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte, estábamos bajo el dominio de la muerte. La muerte gobernaba nuestras vidas. Todos los hombres vivíamos bajo ese dominio de pecado y de muerte. Dios se lo dijo a Adán: el día que tú traspases el pacto, comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Vamos bien? Ahora, tú muchas veces tenías este concepto, yo lo tuve: necesito ganarme el favor de Dios. Pues, ¿cuántas veces quisimos ganarnos el favor de Dios? ¿O quisimos poner nuestra propia conducta para obtener algo de parte de Dios? Esto no se hace así para con Dios. Él tiene un concepto muy claro. Él sabe que nada que no provenga de Él mismo puede ser bueno. Todo lo que Dios creó al principio provino de Él y era bueno. ¿Y bueno en qué? Gran manera. Quiere decir que lo bueno o la bondad están en Dios. Todo lo que es fuera de Dios no es ni bueno ni tiene bondad.
Por eso Jesús dijo, sin mí nada ¿qué? Puedes hacer. Él es el bueno y permaneciendo con Él todo es bueno. Fuera de Él todo es malo. Te lo pongo así. Donde hay luz, ¿hay oscuridad? Pues así es. Si estás con Dios, todo es bueno. Estás fuera de Dios, todo es malo. No hay partes intermedias. No es el estar así. Un pie en un lado y otro pie en otro. Ahora, hay que entender que Dios creó al hombre desde un principio con ese concepto de bondad. Y que todo lo que iba a hacer el hombre no iba a depender de lo que el hombre por sí mismo hiciera, sino dependía de esa relación que tuviera con Dios. Leamos el último versículo de Génesis 1 y aprendamos algo. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios todo lo que había hecho, ¿cómo era? ¿Y de qué clase de bueno? En gran manera. Cuando el hombre decidió apartarse de Dios, es cuando todo fue malo. Y dice que el pecado vino al hombre, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Su condición era de muerte. Ahora, a partir del pecado, el hombre, aunque hiciera cosas buenas, no le quitaba su concepto de maldad. Te lo pongo de esta manera. Pedro Jiménez. Aquí no hay ningún Pedro Jiménez, ¿verdad? No voy a decir. Es un maleante, asesino, extorsionador, mocha dedos, mocha orejas, mocha ojos, mocha todo. ¿Sí? Pero un día ve a una viejita y la ayuda a cruzar la calle. Y le gustó tanto hacer eso que ahora levantó una empresa de hombres cruzando la calle a viejitas. ¿Eso quita su esencia de maldad? ¿Eso Dios lo toma en cuenta? Claro que no. Es un acto bueno, pero su esencia de maldad no la quita. ¿Conocen el salitre? Que es muy famoso aquí en... ¿Qué es el salitre? Es un hongo que está en la tierra y que cuando tú enjarras al poco tiempo se ve como algodoncillo, ¿verdad? Tú lo puedes pintar, pero al siguiente tiempo, ¿qué vuelve a salir? Otra vez. ¿Por qué? Porque la esencia ahí está. Eso es lo que pasa con la gente que piensa que por sus obras puede alcanzar el favor de Dios. Yo me he portado bien, u otros, nunca he hecho nada malo. Yo no he sido asesino, yo nunca he hecho, no he mochado nada. Pero eso no te quita tu esencia que tenías anteriormente. Otro ejemplo. Un niño nace con SIDA. ¿Hizo algo malo el niño? Pero ya nació ¿con qué? Con SIDA. El niño se porta muy bien, pero sigue teniendo ¿qué? Así es el pecado. Por el hecho que hayan pecado Adán, los primeros hombres se infectaron del pecado y de la muerte. Y todos sus hijos ya vienen con esa infección, incluyéndonos. Todos los hombres estábamos bajo ese dominio del pecado y de la muerte. Ahí dice que todos los hombres pecaron en algún momento. ¿Por qué? Porque surgió el virus. El virus surgió. A lo mejor no hiciste cosa muy fea, pero hiciste algo que iba en contra de la palabra. Y muchas veces queremos remediarlo ¿con qué? Haciendo cosas buenas. Ay, es que yo me siento bien cargado con esto. Mira, voy a dar mucho dinero a esta fundación, al Teletón. Yo sé.
que de esa manera Dios me va a tomar en cuenta. Y no es así. La Escritura describe que tu mejor obra, la mejor obra del ser humano, viene a ser como un trapo inmundo en esa relación que se perdió entre Dios y el hombre. Nunca Dios creó al hombre para que se ganara las cosas por sí mismo. Dios lo creó a su imagen y semejanza, y Dios es justo. Y el hombre perdió esa imagen con el pecado. Vamos a verlo en el capítulo 3. Tres 7, por favor. Versículo hasta el 10. Son 3 versículos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios no le preguntó: ¿dónde estás tú? Por también que se había escondido Adán. Dios le preguntó: ¿dónde estás tú? O ¿dónde está tu imagen? ¿Por qué te estás escondiendo? Una persona que nada debe, nada teme. Y lo primero que tuvo fue miedo. La imagen que representaba Adán ya no era una imagen de justicia, era una imagen de pecado. Ellos tomaron una decisión, el hombre y su mujer: vamos a cubrir nuestra desnudez. Ellos anteriormente estaban sin ropa, pero no significa que estaban descubiertos. Los cubría la luz de la gloria de Dios. El día que pecaron, esa luz salió de ellos, se alejó de ellos, porque ellos entraron a un ámbito que se llama oscuridad, tinieblas. ¿Lo estás entendiendo de esa manera? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre, al verse ahora sin su cobertura, ¿qué empezaron a hacer? Coser hojas de higuera. Vamos a cubrirnos. Pero no les bastó, porque lo que el hombre puede hacer para cubrir su desnudez es imposible. No te puedes cubrir. ¿Qué tuvo que hacer Dios? La Escritura describe en el versículo, por favor, 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo? ¿De dónde sacó esas túnicas? No tenía un almacén de pieles. Tuvo que haber muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así dice la Escritura. Alguien tenía que pagar los platos rotos. El hombre ya entró en una dimensión de muerte. El hombre murió, dejó de tener convivio con Dios. Su alma también murió. Conocieron que estaban desnudos. Y su cuerpo murió 900 y tantos años después, el cuerpo de Adán. Pero ellos ya estaban en una condición de muerte. Gracias a Dios no murieron primero su cuerpo, sino la especie humana se hubiera extinguido rápido. ¿Qué hizo Dios? Mató animales y les hizo una ropa muy bonita, excelente, de pieles, no sus trapos fregados de higuera. Hasta comezón les ha de haber dado. Y les hizo atuendos de pieles, pero se derramó sangre. La vida de seres fue derramada para cubrir el pecado o el fracaso de otros. ¿Sí lo estás entendiendo? Fue la primera muerte física que hubo. No fue la de Caín, la de Abel, que digan. Fue de esos animales inocentes que no habían hecho nada. El justo por los injustos. A partir de ahí, Dios enseñó la forma de redimir
por el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios los sacó de Egipto y les enseñó cómo tenían que hacer con los holocaustos y con los sacrificios. Tenían que tomar un animal sin mancha, sin defecto, ya sea cabra o borrego u oveja. Un cordero sin mancha. Y ese animal tenían que matarlo de la forma que estaba determinado, ¿sí? Y la sangre se tenía que derramar. Se tomaba un poco de esa sangre y se hacía aspersión ante la gente. Y ahorita te voy a decir por qué sangre. Esa sangre, el sumo sacerdote la llevaba hasta el altar principal, el lugar santísimo, y ese lugar santísimo, en el altar había una caja, lo que nosotros conocemos como el arca de Moisés. ¿Sí? Era un arca, y arriba de esa caja, era una caja pues, donde Dios les dijo que metieran una muestra del maná, las tablas que escribió Moisés de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció. Ahí tenían que estar adentro. Era una caja de madera de acacia. ¿Por qué acacia? Porque la acacia no se echa a perder. Es el único árbol que su madera nunca se pudre. Y la forraban de oro. Esa era el arca. A ver si tenemos unas imágenes, creo que debe de haber unas imágenes por ahí. Pero bueno. Y arriba de esa caja había una tapadera que se le llamaba propiciatorio. Sí, pónmela por favor. Ahí está, miren. ¿Ya ven? Donde están esos monos que representan querubines, esa la tapadera se le llamaba propiciatorio. Era la tapa. Adentro estaban las cosas que yo te dije. Pues el sumo sacerdote entraba y en ese propiciatorio derramaba toda la sangre. ¿Por qué la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre? Vamos, por favor, al libro de Levíticos. Miren, ya cuando les pongo imágenes, hasta toda la gente así. Ustedes no han de leer libros, pero sí revistas de monos. 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjate, la palabra expiar significa cubrir. ¿Con qué cubrió Dios a Adán? ¿Piel con qué? Con la sangre. Así le confeccionó, no la limpió, así se la puso. Sangre tenía que ser derramada. Porque la vida del ser está en la sangre, por eso está prohibido comer sangre. ¿Sí? ¿Cómo se le llama aquí cuando? La moronga. ¿Sí? La vida del ser está en la sangre. Quiere decir que esos dos animales derramaron su sangre para cubrir la desnudez de Adán y de su mujer. Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Les mandó 10 plagas y la última plaga se llama la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo, fíjate, tenían que morir todos los primogénitos que estuvieran en Egipto, pero Dios quería librar a los primogénitos de los judíos. ¿Y qué hizo? Tomen un becerro o tomen un cordero y mátenlo. Y van a hacer esto. Vamos, Éxodo capítulo 12, versículo 1, Isabel. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña... ¿Un cordero por qué? ¿Por qué un cordero por familia? ¿Tienes hijos? ¿Quién es tu mayor?
Ah, usted es, ¿sí? En aquellos tiempos el que se tomaba como primogénito era el varón, pero en estos tiempos no, ya no hay varón ni mujer. Su primogénita es ella. Es todo primogénito. Tenía que ser entregado. Iba a tener que morir. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, vamos a tomar a alguien en su lugar para que no muera él. Escójanse por familia. ¿Cuántos primogénitos tienes? Pues uno. ¿Sí? Pues yo hago la pregunta y quien me dice, yo tengo 5. No, bueno, pues. Es que tuve 5 mujeres y cada una su primera. No. El primogénito es el primero, la primer semilla que se fecunda. Uy, pues me dijeron que yo tengo un hijo que no sé ni dónde. Ese es tu primogénito. Entonces, una oveja por familia. Hay que redimir a un primogénito. ¿Sigue leyendo? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. ¿Primero en dónde? Los 2 postes. A ver, ¿dónde me pueden enfocar? Vamos acá. A ver, volteen su cuello. No, nada más volteen hacia el lado izquierdo. Esta es una puerta, ¿sí? Mire, ya conozco a los de atrás. Dice, marca, primero ¿qué? Los 2 postes. ¿Sí? ¿Y después qué? Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dintel. ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? ¿Quién dijo por ahí? Fuerte sin miedo, no, una cruz. Desde ahí Dios ya estaba diciendo qué muerte iba a tener Jesucristo. Se formaba una cruz con la sangre. La Escritura dice que cuando el ángel de la muerte pasaba por esa puerta y veía la señal, y no me vayan con religiosos, sí, yo por eso me pongo una cruz ahí en mi casota. No. Eso no sirve. ¿Sí? Eso no sirve. Es que con esta cruz los demonios no se me acercan. No es cierto. ¿Sí? Nada de que cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. La cruz nada más fue el instrumento de muerte. No tiene otro poder. Sí tuvo un poder de matar al cordero. Pero en realidad se iba a formar una cruz con esa sangre. Primero los 2 postes y después del dintel. Una cruz. Todos los que estuvieran atrás de esa puerta marcada no iban a experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque el único que tenía que morir, ¿quién era? No, en la puerta de las familias, el primogénito. Pues ese animal murió por el primogénito. Ese animal redimió al primogénito. ¿Sí lo comprenden? Es por eso que con el pueblo de Israel ningún primogénito murió. Si los egipcios hayan dispuesto su corazón y hayan escuchado el mensaje y hubieran hecho lo mismo, ¿sabes qué hubiera pasado? Se hubieran salvado. Es lo mismo con la gente del mundo. ¿Por qué se salvan nada más los hijos de Dios? Porque fueron los únicos que escucharon y ¿qué? Y creyeron. Si los demás hubieran escuchado, hayan hecho lo que hayan hecho, porque Dios no tomaba en cuenta lo que hizo el primogénito, solamente tomó en cuenta la señal de la sangre. ¿Sí lo vas entendiendo?
Disculpen que diga si lo entienden, pero yo ya les he explicado por qué digo eso. Una vez una persona me reclamó, ¿por qué me dice que sí entiendo? No soy menso. Dije, no, yo no le dije que era menso. Pero la Biblia describe que hay dos clases de entendimiento, uno natural y uno espiritual. Y el que quiero despertar es su entendimiento espiritual. ¿Me entendió? No sé qué quiere decir. Bueno, ahí es un problema. ¿Qué es lo que está determinado? Que la sangre representa la vida de un ser. Y ahí sí, murió un ser. Tomó el lugar de otro. Esa oveja tomó el lugar de tu primogénita. ¿Por qué una oveja? Porque la oveja no reniega. Las ovejas son las únicas que llevas al matadero y van calladitas. Llevas un puerco y es una chilladera. Llevas una vaca y es una chilladera. Pero cuando llevas una oveja, por eso dice la Escritura, como oveja al matadero no abrió su boca. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él no abrió la boca. ¿Tengo que morir? Bueno. No le gritaban, ¡hey, si eres hijo de Dios! ¡Defiéndete! ¡Muestra! ¡Ándale, haz algo! No. Soy un cordero que no abrió. ¿No abro mi qué? Porque lo estoy haciendo. Estoy tomando el lugar de Israel Rubalcaba. Jesucristo tomó mi lugar. Mi lugar. ¿Vamos bien? Ahora, a ese acto de lo que hizo Jesús se le llama justificación y redención. Otro toma el lugar de otro para pagar la deuda de ese otro. En el Antiguo Testamento dice, la sangre será para expiación. Esa palabra expiar significa cubrir. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra es redención, rescate total. ¿Te da gusto eso? En el Antiguo Testamento tenías que hacer un sacrificio cada año, en la Pascua. Estar recordando constantemente y esa sangre se derramaba cada año. Ahí te va cómo entraba el sumo sacerdote. Era el tiempo de la Pascua, agarraba el animal, lo mataba. Primero tenía que agarrar un becerro, matarlo y purificarse él. Y después purificaba todo el pueblo. Después agarraba el cordero, lo mataba y tomaba sangre. Y esto lo hacía afuera. Imagínate la peste, ¿eh? Sí. Pero imagínate el olor de eso. Y se mataba el animal. Se tomaba la sangre. Y el sumo sacerdote tenía que ir y tenía que ir cruzando las puertas. La primera puerta se llama el camino. La segunda puerta se llama la verdad. Hasta la tercera puerta, que también se conoce como el velo, se llamaba la vida. No tenían que ser tocado ahí. El sumo sacerdote llevaba unas campanitas y le amarraban una cuerda. ¿Por qué? Porque si cuando entraba al lugar santísimo se había contaminado delante de la presencia de Dios, caería muerto. Y como nadie podía entrar para sacarlo, si ya no oían las campanitas, pues órale, a jalarle. Así era. Así era. Porque delante de Dios no puede estar el pecado. O la oscuridad puede estar delante de la luz. Nomás hay luz, ¿y qué pasa con la oscuridad? Se desaparece. Por eso todas esas personas que reclaman, y si Dios no existe, si existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué tanta maldad? Pues no, Dios no puso esa maldad, sino que la gente ha decidido que Dios no esté. Si dejaran que estuviera, ¿qué haría la maldad? Eso es lo que ha sucedido. La gente ha hecho a un lado a Dios y al hacer a un lado la bondad, ya empieza a ganar terreno. Los que conocían este lugar era de los más conflictivos. Loma Bonita, Jidal era donde más centros de prostitución, más tienditas,
los que robaban los carros y todo eso vivían por aquí, narcotráfico, secuestradores, todo. Cuando empezamos a llegar aquí y empezamos a orar por este lugar, se empezó a ir todo. Se prendió la luz. ¿Qué pasa con la oscuridad? Se va. Dios es bueno. Dios es bueno. Y donde está Dios, ahí hay bondad. Amén. Por eso tú puedes empezar a tomar el dominio en tu colonia. No te andes peleando. Tú nada más empieza a orar por las casas y bendícelas. Empieza a bendecirlas. Que la bendición opere. Que la bendición empiece a fluir. Que, oye, ¿ya viste que en esa casa venden droga? Eso, yo bendigo en el nombre de Jesús y declaro la bendición y el amor de Dios dentro de esa casa en el nombre de Jesús. No tienes que decir, en el nombre de Jesús, que se larguen esos demonios. Y en el nombre de Jesús, que los dueños se consuman. No, hombre, tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a esa gente y declaro que ellos aceptan a Jesús en el nombre de Jesús. Si algo tengo que reprender es porque Dios me dice, echa fuera esto. Y vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu entorno. Oye, ¿ya supiste que los vecinos de ahí ya se fueron? Sí. Si no querían ser amados, pues se tenían que ir. Así es de sencillo. Bendice. Decreta bendición. Amén. ¿Qué es lo que pasa? A todo este acto, Dios le llama justificación. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una relación completa con Dios si no tienes la imagen de Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para poder tener un convivio personal con Él. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora en Cristo Jesús, Él ha hecho que todas las cosas vuelvan como era al principio. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Ya te expliqué en el Antiguo Testamento lo de los animales, pero ahora déjate leo esto. Capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate lo que dice. He aquí el Cordero, aquel animal, aquellos animales que murieron para vestir a Adán y su mujer, como aquellos corderos que murieron para que el ángel de la muerte no entrara a esa casa. Aquí está el Cordero de Dios que no cubre. ¿Qué dice? Quita. Y la palabra expiar, ¿qué te había dicho que era? La palabra expiación significa cubrir. Los animales que mataban cubrían por un año, pero al año tenían que volver a matar para volverlos a cubrir. Pero Juan el Bautista dijo algo: he aquí el Cordero de Dios que ¿qué hace? Quita, no cubre, sino ¿qué hace? Quita el pecado. Estaba hablando una verdad tremenda que en ese momento no se daban cuenta de lo que acababa de decir. El hombre vivir sin pecado. Era algo tremendo, porque la Escritura describía que todos los hombres estaban bajo ¿qué? Bajo maldición, bajo pecado. Pero Juan el Bautista dijo: viene quien quita esa condición de pecador, esa condición de pecado. He aquí el Cordero de Dios. Quiere decir que va a tomar el lugar de otro, sin mancha. Isaías capítulo 53. ¿Por qué vuelvo a tocar este punto? Es uno de los puntos principales de la doctrina de palabra de fe, hablar de justificación, porque hay mucha gente nueva. Pero créeme, yo llevo ya más de 20 años, desde el 87
88. ¿A qué estamos? 2014. De creyente. ¿Cuántos años son? Súmele. 26 años. Y yo empecé en el ministerio luego, a los 6 meses. Yo tengo 26 años en el ministerio. ¿Sí? 53, versículo 4. Desde el 3, por favor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Estamos describiendo lo que sucedió con Jesús. Hay una película que más o menos muestra levemente lo que él sufrió. Se llama La Pasión, de Mel Gibson. Les recomiendo que la vean. Sí, es una película violenta porque describe las 12 últimas horas de Jesús. Y es una película que describe, te digo, muy leve, porque Jesús sufrió más. Dice que fue experimentado en dolores. Y como los primeros que lo empezaron a atormentar después de los guardias judíos fueron los romanos tenían por concepto, con una estaca bien afilada, penetrar por el recto a aquellos que iban a ser atormentados. Jesús experimentó la violación porque él quería que entendieras que él sufrió para que tú ya no sufras. Y si aún tú fuiste violentado por lo que sea, Jesucristo sufrió para que tú seas libre de ese sufrimiento. Tienes un derecho. Hay gente que vive, es que a mí me violaron y con ese mal se vive toda su vida. No, en Cristo Jesús, Él sufrió tus dolores. Fue experimentado en quebranto y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos sabemos la historia de Jesús, que aún sus discípulos lo abandonaron. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Él el pecado de ¿quiénes? Los tuyos, el mío. Fíjate, no dice los pecados. ¿Qué dice? Habla de la condición de pecado, la condición de origen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Apáguenme el celular, por favor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Lo que tú merecías, Él lo sufrió. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí te va lo bueno. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué hará? Verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano, ¿qué? Prosperada. Dice la Escritura, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho, y por su conocimiento, ¿qué pasará? Ahí vamos a entrar al tema. Justificará a muchos. ¿Qué significa esto? Juan se ha portado toda su vida mal. Ha hecho toda clase de dagas. Travesuras, no travesuras, secuestros, no. En la noche se viste y se va por Plaza del Sol. O sea, infinidad de cosas. ¿Estamos? Él de repente dice, ya no más. Me voy a portar bien, etcétera, etcétera. Y dice, intenta cambiar. Pero su condición de origen sigue siendo la misma. ¿Qué hizo Jesús? Mira, Juan.
yo tomé toda esa condición hace 2000 años. Toda tu naturaleza de pecado la tomé. Ahora quiero que me conozcas, porque a través de que me conozcas tú vas a entender que yo, a partir de ahora, si tú crees en mí, yo te constituyo a ti como una persona que jamás hayas pecado. Eso se llama justificación. Hacerte como si jamás hayas pecado. Una persona cometió un delito, lo metieron a la cárcel, le toman todas sus huellas, un registro, ¿sí? A los 10 años se portó bien y le dicen, ¿te portaste bien? ¿Sí? Estamos hacia afuera. Pero los siguientes años, cada vez que pide una carta a policía, ¿qué va a aparecer? Sus antecedentes. Le perdonaron la deuda, pero los antecedentes siguen. Pero Dios no quería antecedentes. ¿Qué hizo? No nada más te perdono, sino te declaro como si jamás hayas pisado la cárcel. Esa es tu condición para con Dios. Su sacrificio ganó el hecho de que tú fueras declarado justo. No tienes que ganarte nada para con Dios. No tienes que sufrir. Ay, es que tengo que pagar todo lo malo que he hecho. Nada. Él lo pagó por ti. Romanos capítulo 3, versículo 24. Ahora, ¿cómo se obtiene este regalo? Fe. A ver, di conmigo, fe. Otra vez, fe. Ese es el medio para recibir el regalo. Ya el derecho de ser justo ya está, pero fe te hace recibirlo. Todo es por regalo. Todo lo que Dios te ha dado es por regalo. Nada te lo ganaste. En Dios es lo mismo. No tienes que ganarte con Él nada. Él te lo dio todo. Lo único que quiere es que le creas. Que le creas. En eso también incluye tu condición nueva. Ya un hijo de Dios no puede decir que eres pecador. Hay gente que dice, yo soy un pecador salvo por gracia. No, o eres pecador o eres salvo. No, hermano, es que yo todavía sigo haciendo algunos pecados, unos pecadillos por ahí. Pero tu condición o es de un pecador o es de una persona salva. Si tú recibiste a Jesús, recibiste una nueva condición. La condición de justicia. Así eres delante de Dios. Dios te ve justicia. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Dos hombres, uno diciendo, Señor, no me hagas como aquel. Y el otro dijo, sé propicio para mí. O sea, tú, Señor, toma mi lugar. Tú sálvame, Señor. Tú sáname, Señor. No puedo alcanzarlo yo. No puedo yo. Pero tú sí. La Escritura dice, Dios exalta al humilde y al soberbio lo resiste. ¿Cuántas veces en tu vida común, aunque llevas años de cristiano, sigues operando de esa misma manera? Y sigues exigiendo que la gente, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si mira cómo te has portado? Oye, si no me bendice por mi comportamiento, me bendijo porque me amó. Él me entregó toda la bendición. Mi comportamiento representa que todavía no he crecido. Soy un bebé en Cristo, pero no quita mi condición. ¿Sí? ¿Lo entienden? Voy a poner un ejemplo. Tu hija, ella, hizo unas dagotas. Es más, déjate informo. No, hombre, en la escuela, pura daga. Mal portada. No. Le ponchó las llantas del carro de su maestra. No. O sea,
tapó los baños adrede, o sea, no, dagas. ¿Dejó de ser tu hija? ¿Sigue siendo qué? Tu hija. Pero que tú digas, no, ya no eres mi hija. Ella puede decir, saquémonos sangre. Y la sangre describe que eres qué. Así que no anden negando lo que son de ustedes, ¿eh? ¿Lo comprendes? Esa es la misma condición de Dios contigo. Pudiste haber hecho y deshecho. No te estoy dando permiso a eso. No digas, ay, el pastor ya me dio permiso. Al bum bum. ¿O dónde me dijiste el otro día? ¿Sí? Eso no te cambia tu condición de hijo. Sigue siendo un hijo y sigue siendo la misma condición de justicia. Porque la justicia de Dios que te dio no depende de ti, depende de Él. ¿Lo estás entendiendo eso? Vamos a leer Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué toma en cuenta? Fe en su sangre, que le creas a su vida. Dice justificados, ¿cómo? Algo que les gusta mucho. Sobre todo los gorrones. Gracias. Gratis. Fuiste declarado justo. ¿Cómo? Gratis. ¿Sí o no les gusta eso? Claro que les gusta. Ay, yo no. Y yo, una vez una persona que presumía, no, yo compro caro y caro y caro. Allá en Estados Unidos me la encontré en el Ross. Yo, la hermana, ¿qué hace aquí? Me perdí. No se perdió. Pues, está en el Ross. ¿Qué es el Ross? Son tiendas de saldos, ¿no? Sí. Y hay buena ropa. Pero presumía. Ya ven que para mucha gente comprar y salir con una bolsa que diga Versace. ¿Qué más? Dunkin' Donuts. Dona Cara. Uy, se sienten así. No trae nada, ¿verdad? Pero una pluma y sale con su bolsota. Sí. ¿Les gusta lo gratis? Pues la justificación es gratis. No te costó a ti, sí costó, pero a ti no. Costó la vida de un ser inocente llamado Jesús. Dice, no hubo maldad ni se halló engaño en su boca, pero como un cordero ante sus trasquiladores. Primero lo trasquilaron y después lo mataron. Oye, si yo voy atrás de un animal que van a matar y sigo yo, pues cualquier animal al ver se saca, ¿no? Pero la oveja no, sigue. Y así siguió Jesús. Sí costó, a mí no, pero le costó a Dios. Él pagó el precio. La vida de su primogénito para salvar la vida de todos. Él derramó su sangre y dice, a partir de ahora te constituyo como si tú jamás hubieras pecado. Así te veo yo. Mi sangre te lavó de todos tus pecados. De todos. Todos sabemos que cuando sabemos que hay cola que nos pisen, ¿sí o no? Hasta bajamos la... No, yo con Dios, no, yo le debo bien mucho. No. A Dios no le debes nada porque Él te lo regaló. Le debes cuando te hayan vendido y no hayas pagado, ¿sí o no? Pero lo dado, dado.
y Él me dio su justicia, yo no le debo nada a Dios. Él pagó todo porque Él me la regaló. Hay gente que se siente deudor de Dios hasta, es que tanto le debemos a Dios. No, espérate, no, jamás le vas a poder pagar. Y así sabía que no le ibas a poder pagar, que dijo, te lo doy. Cuando tú entiendes que no te vas a ganar nada de Dios, porque Dios no te vendió nada, Dios te lo dio a ti. Tu condición delante de Dios es de justicia. Apocalipsis 1:5. Fíjate lo que hizo su sangre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó, ¿y qué hizo? A ver, di conmigo, yo estoy limpio. Por la sangre de Jesús. Esto debe de ser algo parte tuya. No te dejes robar porque viene el diablo y te dice cómo quieres y mira tan mal portado que has sido, cómo quieres que te bendiga. ¿Cuánta gente condiciona la bendición a tu conducta? La bendición, si no se está recibiendo, es porque no la estás creyendo, es todo. Porque lo que se toma en cuenta es la fe en su sangre. Si tú no has recibido un carro que has orado por él, no es porque es que Dios tiene sus pensamientos y sus tiempos, no, es porque no lo has creído, hombre. Así de fácil. Tienes que perseverar en el creer. Déjenme les enseño algo en Romanos, vayan a Romanos, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, Nada más, ahorita. Y quiero enfatizar más en esto. ¿Por qué no he recibido cosas? No lo has creído. Así de fácil. ¿Por qué no lo has creído? Porque no has sembrado correctamente la semilla correcta. Y no estoy hablando de dar dinero. Yo les he dicho a gente, ¿quieres desarrollar tu fe? Escucha palabra. La fe viene ¿por qué? Oír palabra. ¿Por qué no he recibido mi sanidad si ya me fue dada? Porque esa palabra no es la que está gobernando tus pensamientos. ¿Qué tienes que estar haciendo? Escuchando mensajes de sanidad y constantemente hablando la palabra y afirmándote en la palabra para recibir esas cosas. Dios no puede violar el libre albedrío. Él te sanó. Es un derecho tuyo. Ahí está. Pero Él no puede sanarte a fuerzas a ti. Voy a hacer algo. Yo te lo doy. Puedes hacer dos cosas. ¿Cuál sería una? A ver, párate. Puedes hacer dos cosas. ¿Cuál es una? Ya te lo di. ¿Cuál es una? A ver, hazlo. Ay, mija, tu marido tiene que ser algo así, ¿eh? No quiero así, todo apretado. Diga, mira, te compré este traje y no tan lo comprar en Le Petit, así, chiquitos. Ponérselo. Ahí ella lo está disfrutando. ¿Quién se lo dio? Yo. Pero ella tenía la opción. ¿Cuál es la otra cosa que puedes hacer? A ver, no lo vayas a aventar. Puedes hacer dos cosas, ponértelo o dejarlo ahí. Así es el favor de Dios. Puedes usarlo, ya es mío, yo me lo pongo y me asienta bien la gracia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te sienta bien? O puedes quitar y dejarla ahí. De todos modos ya es tuya. Así es la justicia. Así naciste. El día que recibiste a Jesús, naciste siendo justo. Puedes disfrutarlo o puedes dejarlo. Nadie te la quite diciéndote que eres un pecador. Dios no engendra pecadores, engendra hijos. Y aquí todos los que han recibido a Jesús ya son hijos de Dios, son justos y son limpios de pecado. Si tú te sientes otra cosa es porque estás siendo engañado. Pero delante de Dios tú eres limpio.
eres justo. Él te dio su justicia. ¿Lo estás recibiendo de esa manera? Ahora, el hecho que tú entiendas esto, te vas a desarrollar en un principio, en el principio de dominio. Porque una persona que siente que debe, no es libre. Siempre tiene el concepto de deuda. Y le dices, oye, una casa nueva, pues debo esta al Infonavit todavía. No se imagina, no se desarrolla. Es por eso que Dios quiere que tu alma experimente la justificación, como si jamás hubieras pecado. Que entiendas que tú eres una persona limpia, completamente, y delante de Dios no ve nada malo, porque Dios te ve a través de la sangre de su Hijo, que te limpió de todo pecado. Así como cuando pasó el ángel de la muerte y vio esa sangre en las puertas, en una forma que simbolizaba en una cruz, así Dios está viendo tu vida. Porque Jesucristo derramó hasta la última gota. Dice que salió agua y sangre cuando fue pinchado por la lanza. Toda esa sangre fue derramada para que tú fueras lavado de todos tus pecados. Así naciste. Así eres. Pero quiero que vayas más allá a disfrutarla. ¿Por qué? Porque a medida que tú ejerzas o te muevas en esa condición, tu entendimiento va a ir en acorde. Oye, el justo merece todo y no es robado. Yo he visto la gente que no ha entendido quién es en Cristo Jesús. Es que yo recibo, pues ya con eso que me den, tienen hasta una postura de mendiguez o de mendigos. ¿Sí estamos recibiendo eso? ¿Sí? Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 17. Les dije que ya me lo iba a acabar, ¿verdad? Créanlo. ¿No lo han creído? Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Recibir, aferrarte. Dos regalos, la gracia y el regalo de justicia, lo que yo soy. No lo soy por mí mismo, no soy por lo que hace Israel Rubalcaba. A lo mejor Israel Rubalcaba todavía tiene muchas áreas que no han madurado, pero eso no me quita lo justo. Porque la justicia no depende de lo que hace Israel Rubalcaba, sino que Él me dio el regalo de justicia. Él me regaló su justicia. Si lo viéramos como un vestido, quitó tus ropas viles y te dio su propia ropa. Entonces tú estás vistiendo la ropa de Jesús. ¿Lo estás comprendiendo de esa manera? ¿Vamos bien? Ahora, ahí les va. Romanos capítulo 4, verso 16. ¿Ya lo tienes? 4:16 dice, por tanto, ¿es qué? Ojo, ahí póngale. Por tanto, ¿quieres que la gracia sea efectiva para contigo? Solamente hay una sola forma, creer. Creo. Ahí dice esto, ahí yo le creo. Aquí dice que todos mis hijos son exitosos. No importa lo que digan los demás, yo le creo. Y esa fe hace que la gracia se active. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que lo que Dios habló sea firme. Quiere decir que Dios hace caso a la fe, no a tus habilidades. Si quieres que sea firme, créele. Escucha lo que dice aquí. Y eso que vas a creer debe ser una regla para contigo. Amén. Te bendigo y te amo en el nombre de Cristo Jesús.